Hola, muy buenas tardes a todos. Para empezar, quería empezar dando las gracias a la Real Academia y a los señores académicos la invitación de estar aquí. En especial al doctor Riutor por haber hecho toda la organización y por la excelente presentación. La verdad que creo que nunca me han presentado con tanto detalle. Muchísimas gracias. Tengo que decir que para mí es un gran honor estar aquí hoy, pero además es muy especial porque pues venir a mi tierra a dar una charla es algo que no pasa todos los días. Bueno, yo les voy a hablar hoy de la reprogramación celular, que es el proceso mediante el cual podemos cambiar la identidad de las células madre. Ahora mismo me encuentro haciendo un postdoctorado en Genentech, pero este tema es el que yo hice durante mi tesis doctoral en el CENIO, y es un tema que me toca muy de cerca. Lo que vamos a ver durante la charla y lo que les voy a intentar explicar son varios conceptos. El primero de ellos es la terapia celular como una posible terapia en el futuro, en la medicina. Vamos a hablar de los tipos de célula madre que existen y cómo podemos obtenerlos y la diferencia que hay entre uno y otro. Vamos a hablar de la reprogramación celular para conseguir estas células madre y, por último, hablaremos de los resultados de nuestra investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Como todos ustedes saben, la medicina a día de hoy consiste o se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, la cirugía y por otro lado, el tratamiento farmacológico. Sin embargo, como también sabrán, la mayoría de enfermedades o muchas enfermedades no pueden tratarse con estos dos pilares, con lo cual cada vez más avanzamos hacia otro tipo de terapias. Por un lado, la terapia génica. La terapia génica consiste en la modificación de los genes. Ese tipo de terapia podría dar solución o tratamiento a las enfermedades genéticas. Podríamos atacar el problema de base y corregir las mutaciones que tenemos en nuestros genes. Y podemos también añadir genes beneficiosos que nos ayuden a combatir enfermedades. Además de la terapia génica, tenemos la terapia celular, que se basa en introducir células en nuestro organismo. Estas células podrían ayudarnos a reparar un tejido dañado y entonces mejorar la regeneración. Las células que introducimos tienen que ser células vivas para que ayuden a este proceso de regeneración y nos ayudarían en el tratamiento de enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. La terapia celular, como he dicho, entonces es la introducción de células. Pero ¿qué células debemos introducir o qué células podemos usar? Y lo más importante, ¿de dónde las sacamos? Como ustedes sabrán, nuestro cuerpo tiene muchísimos, del orden de billones de células. La mayoría de nuestras células en nuestro organismo están especializadas, es decir, tienen que cumplir una función concreta. Por ejemplo, las células de la piel nos protegen de agresiones, las neuronas permiten que pensemos, etc. Y para la terapia celular no nos interesan células que estén especializadas, sino que nos interesan células que tengan una mayor capacidad, y esas son las células madre. ¿Qué son las células madre y de dónde las podemos conseguir? Bueno, para eso tenemos que ir un poquito al desarrollo embrionario. Como también sabrán ustedes, todas nuestras células provienen de una sola célula, que es el óvulo fecundado o el cigoto. Y durante el desarrollo embrionario, este cigoto va a sufrir una serie de divisiones. Primero se convertirá en 2 células, luego en 4 y va a seguir dividiéndose hasta formar todas las células del adulto. Entonces, de una célula vamos a pasar a billones de células. Y la mayoría de estas células son especializadas, como hemos dicho. Tenemos neuronas, tenemos hepatocitos, tenemos células de epitelios. Pero esta división o especialización lleva de la mano una pérdida de potencia, porque pasamos de una célula totipotente, que puede generar todas las células del organismo, a muchas células, pero que no son totipotentes, son unipotentes, solo tienen una función. Entonces tenemos una pérdida o disminución de la potencia celular. No solo tenemos estos dos estados de totipotencia o unipotencia, sino que encontramos otros niveles. Tenemos las células pluripotentes y las células multipotentes. Las células pluripotentes son las células madre embrionarias. Estas células las podemos sacar del embrión en un estadio concreto del desarrollo, que es justo antes de la implantación, y son pluripotentes. Y las células multipotentes son las células madre adultas, por ejemplo, las células madre de la médula ósea. Y estas células solo pueden generar líneas celulares de su mismo linaje.
Bueno, para seguir tenemos que entender qué es una célula madre. Una célula madre no es una célula que nos diga que nos abriguemos cuando salgamos de casa o que lleguemos pronto, pero sí que el nombre le viene bastante acertado, porque es una célula que puede hacer muchas cosas. Por un lado, puede renovarse indefinidamente, es decir, generar multitud de células como ella, de manera infinita, y por otro lado, puede diferenciarse, es decir, perder potencia, pero producir cada una de las células de nuestro organismo. Puede producir neuronas, puede producir adipocitos, glóbulos rojos o células de la piel. Como hemos visto en la introducción, tenemos dos tipos de células madre, la célula madre embrionaria y la célula madre adulta. Vamos a compararlas así. La célula madre embrionaria, como hemos dicho, la podemos extraer del embrión justo antes del blastocisto. Entonces, esta célula se puede autorrenovar de manera infinita y puede diferenciarse a cualquier tipo de célula. Y es pluripotente porque puede generar todas las células del embrión, de diferentes órganos y de diferentes linajes. La célula madre adulta la podemos sacar, por ejemplo, en el caso de las células madre de la médula ósea, las sacaríamos de la médula ósea. Y también pueden renovarse y generar muchas células iguales a ella, pero solo se pueden diferenciar a un mismo linaje. Es decir, la célula madre de la médula ósea solo puede dar lugar a células de la sangre, plaquetas, glóbulos rojos, linfocitos, monocitos, etc. Por lo tanto, es multipotente y solo generará células de un mismo linaje. Así pues, tenemos tres estados o tres estratos de potencia. Por un lado, las totipotentes, que se restringen a las primeras etapas del desarrollo embrionario, que pueden dar lugar a todas las células del organismo y también al tejido extraembrionario, es decir, la placenta. El siguiente nivel es las células pluripotentes, que consisten en las células madre embrionarias, que pueden dar lugar a todas las células del organismo, pero lo importante es que no pueden dar lugar a tejidos extraembrionarios como la placenta. Y por último, el último nivel sería el multipotente, que son las células madre adultas, que solo dan lugar a un tipo de tejido. Estas son las células madre que conseguimos de manera natural en la naturaleza. ¿Cuáles son las que podríamos usar para terapia celular? Pues por un lado, las células madre embrionarias pues tienen mucho potencial porque son pluripotentes. Además, son fáciles de cultivar in vitro, es decir, en una placa de cultivo, porque tienen una expansión ilimitada. Y además conocemos muy bien las condiciones de cultivo porque llevamos muchos años trabajando con ellas. Sin embargo, hace falta un embrión para obtenerlas y eso genera problemas técnicos, porque son técnicamente difíciles de obtener, y sobre todo problemas éticos. Como ustedes saben, el trabajo con células madre embrionarias siempre ha llevado una serie de controversias a nivel ético y de hecho hay muchos países donde está prohibido. Además, para usarlos en terapia celular supondría un trasplante heterólogo, es decir, no es un trasplante de tus mismas propias células, sino de un embrión diferente. Entonces eso podría suponer un problema de rechazo, con lo cual, a pesar de que tienen muchas ventajas, también presentan una serie de inconvenientes y a día de hoy no se usan en terapia celular. Por otro lado, las células madre adultas, que tienen menos potencia y de hecho se usan, pues las células madre de la médula ósea se usan para trasplantes, pero son difíciles de cultivar y además son difíciles de obtener a excepción, por ejemplo, de las de la médula ósea. Y tienen escasa aplicabilidad médica porque nunca podremos obtener, por ejemplo, células de la piel a partir de las células de la médula ósea. Entonces solo se pueden aplicar en ciertos contextos y para generar ciertos tejidos. Y aquí es donde viene una revolución en el campo de la medicina regenerativa, que es la que el doctor Shinya Yamanaka descubrió en el año 2006. Lo que descubrió el equipo de este investigador japonés es que cualquier célula diferenciada, es decir, cualquier célula que tiene una función específica, puede reprogramarse, es decir, resetear esta función y convertirse en una célula madre pluripotente. Estas células madre pluripotentes se llaman células madre pluripotentes inducidas porque no existen en la naturaleza, las estamos generando nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la introducción de 4 genes. Su equipo probó combinaciones de multitud de genes y se dio cuenta de que la combinación específica de estos 4 conseguía resetear células tanto de la piel como de las neuronas como células de la grasa. Y estas células dejan de hacer una función concreta y se convierten en pluripotentes, es decir, pueden ya generar cualquier tipo celular. Tal fue el descubrimiento que le dieron el premio Nobel en 2012. Entonces tenemos un tercer tipo de célula que puede ser utilizado en terapia, que son las IPS.
Como hemos dicho, estas IPS son, al igual que las células madre embrionarias, pluripotentes, con lo cual pueden hacer cualquier tipo de célula. Además, son también fáciles de cultivar porque son muy similares a estas y como llevamos muchos años trabajando con células madre embrionarias, ya conocemos todas las técnicas y las podemos cultivar de manera muy fácil. Además, presentan ventajas, son técnicamente muy fáciles de obtener porque lo podemos hacer de cualquier simple biopsia de piel o de grasa en una liposucción y no supone ningún problema ético por el uso de embriones porque no tenemos embriones, cogemos células de un paciente. Más importante aún para la terapia es que es un trasplante autólogo, es decir, podríamos usar las células de un mismo paciente, coger, como he dicho, una biopsia de la piel y de esta formar cualquier tipo de célula y volvérsela a trasplantar al mismo paciente y así no tendríamos ningún problema de rechazo. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, constituye la fuente ideal de células para la medicina regenerativa. Así pues, la reprogramación celular lo que hace es estar revirtiendo el desarrollo embrionario y convierte células especializadas en células pluripotentes. Y como hemos dicho, una de las principales ventajas es que podríamos hacer una biopsia de piel, reprogramar estas células, convertirlas en la célula que el paciente necesitara, por ejemplo, pues glóbulos rojos en un caso de anemia, y volverlas a trasplantar sin ningún tipo de rechazo. Entonces, la investigación de Yamanaka demostró que era posible reprogramar células a células pluripotentes in vitro. Sin embargo, no se sabía si esto se podía llevar a cabo en un organismo adulto, es decir, sin la necesidad de extraer las células y cultivarlas en el laboratorio. Y tampoco se sabía si se podía mejorar este proceso. Y eso fue lo que hicimos en el laboratorio de Manuel Serrano, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, durante los años 2010 y 2013. Y este es el equipo de reprogramación de aquel entonces. Este es Manuel Serrano, mi director de tesis, María Abad, que fue mi supervisora durante este periodo, y Cristina Pantoja, que también nos ayudó, porque fue un trabajo de muchos años y muchos experimentos. Entonces, lo que hicimos para probar si esto era posible fue generar un ratón transgénico, es decir, un ratón que le llamamos ratón reprogramable, así de manera coloquial, en el cual introdujimos los mismos genes que había usado Yamanaka para la reprogramación in vitro, los metimos en todas sus células. Pero estos genes están silenciados, es decir, están como latentes. Y lo que queremos es activarlos cuando necesitemos activarlos. Y para activarlos usamos un antibiótico que se llama doxiciclina. Entonces están latentes de manera normal y cuando le damos doxiciclina a los ratones en el agua de bebida, todos los genes se activan. Y entonces lo que vimos cuando dábamos la doxiciclina a los ratones es que veíamos áreas de desdiferenciación en varios tejidos. Aquí les estoy enseñando un corte de un intestino grueso en el cual, como pueden observar, tiene una histología bastante remarcada. Tenemos, pues estos son las criptas intestinales y estos son células epiteliales que tienen el marcador epitelial citoqueratina 19. Todas las células epiteliales del intestino tienen que expresar este gen, porque son células del intestino y estos son células epiteliales. Lo que vemos es que esta cripta es normal y, sin embargo, la cripta vecina tenemos células que están perdiendo este marcador, la expresión de citoqueratina 19. Es decir, están perdiendo su identidad. Además, vimos también que empiezan a expresar otro gen que está marcado en marrón, que es NANOC. NANOC es un gen que es característico de las células pluripotentes. Solo se expresa durante el desarrollo embrionario y nunca en adulto. Entonces, no solo vimos procesos de desdiferenciación, sino también procesos de reprogramación completa. Aquí tenemos la reprogramación la vimos mediante dos observaciones. Una de ellas es la presencia de células pluripotentes. Esto es un corte de riñón, tenemos aquí los glomérulos y tenemos una masa de células que expresan este marcador NANOC, que es un marcador de pluripotencia. La segunda evidencia de reprogramación es la presencia de teratomas. Los teratomas es básicamente una consecuencia de estas células. Estas células tienen la capacidad de generar cualquier tipo de tejido. Entonces, si las dejas, lo que van a hacer es formar masas de un poquito de páncreas, un poquito de epitelio ciliado, un poquito de músculo, son masas como heterogéneas de bastantes tipos de tejidos diferentes. Y esto es otra evidencia de que hemos conseguido reprogramar totalmente hasta el estadio de pluripotencia total.
Entonces, con eso concluimos que hemos conseguido reprogramar células in vivo. La siguiente pregunta que nos planteamos fue, ¿somos capaces de extraerlas del ratón y poder estudiar sus características? Lo que hicimos fue, después de darle la dositiclina en el agua de bebida, fue extraer la sangre de los ratones. Y esta sangre la pusimos en placas de cultivo con las condiciones en las que se cultivan las células madre. Y vimos que al cabo de un tiempo tuvimos colonias de células madre pluripotentes. Esto es la morfología clásica de cuando miras al microscopio y encuentras en una placa células madre, porque aquí tienes una colonia, toda ella formada por células madre iguales. Con lo cual hemos conseguido no solo reprogramar células in vivo, sino también extraerlas. Y por supuesto la siguiente pregunta es ¿qué características presentan estas células? Entonces, una de las observaciones que vimos que nos sorprendió mucho fue la presencia de placenta en los teratomas. Como les he explicado en la introducción, las células madre pluripotentes solo pueden generar células del organismo, pero nunca pueden dar lugar a tejido extraembrionario. Esto está fuera de sus propiedades. Y la placenta constituye un tejido extraembrionario. Entonces, el hecho de que nosotros viéramos placenta en nuestros teratomas nos dio a pensar que posiblemente nuestras células pudieran ser totipotentes, es decir, que pudieran tener la capacidad de formar no solo tejidos embrionarios, sino también tejidos extraembrionarios. Entonces quisimos investigar si eso era posible, si nuestras células podían tener capacidades de totipotencia. Entonces lo que hicimos para eso fue marcar o ponerles una etiqueta a nuestras células con una proteína fluorescente verde. Entonces estas células, las IPS que nosotros hemos extraído de los ratones, ahora se convierten a IPS verdes, que podemos de alguna manera seguir. Entonces, esas IPS verdes las introdujimos en la mórula y porque son verdes, podemos seguir la fluorescencia y ver dónde van a parar esas células. En condiciones normales, si son células pluripotentes, solo pueden dar lugar a la parte embrionaria del blastocisto, es decir, la masa celular interna, y al embrión. Entonces, lo que vimos es que las células madre estándar, estas son las conseguidas in vitro, cuando las introducimos en mórula, en el estadio de blastocisto, solo las vemos en la parte embrionaria. Aquí, pues si seguimos el esquema, pueden observar que esta masa de células es la masa celular interna, que es la que va a dar lugar a la parte embrionaria. Sin embargo, lo que observamos es que cuando introdujimos nuestras IPS generadas in vivo verdes en la mórula, no solo forman parte de la parte embrionaria de la masa celular interna, sino que también las encontramos en la parte extraembrionaria, en lo que son las células de trofectodermo. Además, estos blastocistos los implantamos en ratonas y las podemos seguir en el desarrollo. Y lo que vimos es que, como pueden observar, no solo el embrión es verde, fluorescente verde, sino también su placenta. Con lo cual, a diferencia de las células madre estándar que solo pueden generar embrión, nuestras células pueden generar embrión y placenta. Con lo cual, nuestras células están presentando características de totipotencia. Así que, para concluir esta parte del trabajo, lo que observamos es que la reprogramación in vivo es posible, que además ocurre en múltiples tejidos, la hemos visto en páncreas, en riñón, en estómago, en intestino. Las células madre producidas se pueden extraer y se pueden estudiar en el laboratorio y además tienen mayor potencia que las células estándar, porque son totipotentes. Con lo cual, si la reprogramación in vitro consigue revertir el desarrollo hasta el estadio de pluripotencia, nuestra reprogramación in vivo consigue ir todavía más atrás en el desarrollo y alcanza estadios cercanos a la totipotencia. Los resultados de esta investigación fueron publicados en Nature en el 2013. Y ahora tenemos un vídeo que en aquel momento hicimos para la difusión y que creo que, está en inglés, pero tenemos los subtítulos en castellano y creo que va a resumir y a volver a contar todo lo que he dicho, por si queda alguna duda. Lo que no sé es cómo tengo que...
Vale, bueno, pues como estábamos diciendo, con la reprogramación in vivo hemos conseguido llegar a un estadio más temprano del desarrollo embrionario. Y la siguiente pregunta que nos hicimos es ¿qué hace que estos dos procesos sean diferentes? Y eso fue lo que estudiamos durante la segunda etapa de mi tesis doctoral entre los años 2013 y 2017, y este es el segundo equipo de reprogramación. Aquí ya no tenemos a María Abad, pero tenemos a Noelia Alcázar, otra estudiante de doctorado que nos ayudó durante este periodo. Entonces, lo que vimos es que la reprogramación in vivo siempre ocurría en un contexto de daño tisular. Es decir, aquí tenemos dos ejemplos de tejidos, páncreas y estómago. Y como pueden observar, tenemos células marcadas en azul. Estas células están marcando un gen que se expresa solo cuando las células están dañadas. Y observamos, y en la parte de abajo tenemos otro gen que es P21, que es otro marcador de daño celular. O sea, usamos dos marcadores diferentes de daño celular, y lo que vimos es que siempre que tenemos células NANOC, es decir, células pluripotentes, están muy cerquita de las células dañadas. De hecho, están en el mismo contexto tisular. Esto es una glándula del estómago y en la misma glándula tenemos las células reprogramadas y las células dañadas al lado. Esto lo mismo con las P21 y en el páncreas igual. Siempre que tenemos células pluripotentes, al lado tenemos células dañadas. Y eso nos pareció bastante sorprendente. Entonces decidimos evaluar la conexión o la relación que había entre el daño y la reprogramación. Y lo que hicimos fue, mediante una serie de tratamientos farmacológicos al ratón, hacíamos situaciones de más daño o de menos daño. Y lo que observamos es que cuando tenemos más daño en los tejidos, eso lleva de la mano una mayor reprogramación, y por el contrario, cuando tenemos una disminución del daño, tenemos una disminución de la reprogramación. Es decir, estos dos procesos, reprogramación y daño, siempre están en equilibrio. Así pues, si esto es un tejido y tenemos células reprogramadas, siempre están cerca de células dañadas. En contextos, o si nosotros inducimos un mayor daño, tenemos mayor reprogramación, y si por el contrario frenamos el daño o eliminamos las células dañadas, eliminamos o frenamos la reprogramación. Lo que también observamos es que las células dañadas están mandando señales, están secretando una serie de citoquinas, y esas citoquinas lo que hacen es promover la reprogramación de las células vecinas. Y además pudimos identificar una de ellas que juega un papel fundamental, que es la interleucina 6. Seguro que muchos de ustedes la han oído hablar porque es una citoquina muy habitual en procesos inflamatorios y que está presente en muchísimas enfermedades y procesos. Entonces, si nosotros bloqueábamos la interleucina 6, bloqueamos totalmente la reprogramación. Entonces, nuestra especulación es que esto podría ayudar a mejorar la regeneración de los tejidos. Y por último, lo que vimos es que si en vez de hacer todos estos experimentos en ratones jóvenes, lo hacíamos en ratones viejos, para los ratones 2 años es como para los adultos 80, veíamos que en ratones envejecidos teníamos muchísima más reprogramación. ¿Por qué? Porque la vejez conlleva de la mano una acumulación de células dañadas, y esos tejidos eran más susceptibles a ser reprogramados. Y los resultados de esta segunda parte de la investigación fueron publicados en otra revista científica llamada Science en el 2016. Aquí tenemos otro vídeo, que no sé si lo quieren ver o no, pero ahora lo vamos a tener que poner, que tampoco se va a oír, pero va a resumir lo que les he contado. Esos son los 4 factores de Yamanaka que se le conocen. Estas son las células dañadas que mandan señales que se extienden a sus células vecinas. Una de ellas, la interleucina 6, y favorece la aparición de células pluripotentes.
en el tejido. Nosotros lo que creemos es que los tejidos es una manera de comunicar que hay células dañadas y que necesitan un reemplazo. Y entonces decirle a sus células vecinas, oye, que necesitamos que tengáis más potencia y que regeneréis el tejido. Por lo tanto, las conclusiones de esa parte es que la reprogramación in vivo siempre se produce en un contexto de daño tisular. Hay una correlación y un balance entre el daño y la reprogramación. Las células dañadas, como hemos dicho, mandan señales que promueven la reprogramación de sus células vecinas y una de las señales principales es la interleucina 6. No es la única, pero es una de las mayores o de las principales. Situaciones de acumulación de daño, como por ejemplo el envejecimiento, hacen que los tejidos sean más susceptibles a ser reprogramados. Y para finalizar, me gustaría agradecerles a todos ustedes haber venido hoy aquí y la atención. Y, por supuesto, gracias al que fue mi equipo, ahora ya no lo es, hace 2 años que estoy en San Francisco, Manuel Serrano, el director de tesis y el jefe del laboratorio, y bueno, las personas que han colaborado, o sea, que han formado parte del equipo ya las he ido nombrando, María, Cristina y Noelia, pero hemos colaborado a lo largo de todos esos años con muchísimos otros investigadores del mismo centro y de otros centros de investigación, y estas son las asociaciones que nos han dado dinero. No sé cómo se dice. Muchas gracias.